Esta mañana está con nosotros y le agradezco mucho a Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, STARC, de la Universidad de Anáhuac, Cancún. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. No, gracias a ti. Muy buenos días, Rodrigo. Oye, pues ya tenemos los datos muy fresquecitos, lo estaba comentando hace un momento, de pues 2025 en términos de los visitantes internacionales, lo que consigna el INEGI. Y bueno, pues son datos interesantes, sobre todo diciembre, que parece que desaceleró un poquito, pero sé que es a bote pronto, pero ¿cómo vas viendo? Y sobre todo, ¿cuál es tu balance, digamos, del año pasado? Sí, yo creo que lo que vemos en la información que acaba de publicar INEGI es la confirmación de la tendencia que vimos, digamos, a partir de marzo-abril, es decir, un crecimiento muy importante en los turistas fronterizos, muy importante, de más de 10% para el cierre del año, lo que explica que cerremos el año pues, en terreno positivo en el conjunto de todos los turistas internacionales. 47.8 millones, esto es un crecimiento de 6.1%. Es un buen dato sin lugar a dudas. Y también, y yo creo que hay que subrayarlo, el sector turístico genera 35 mil millones de dólares, pues que se dice muy rápido, pero no es poca cosa para una actividad que genera 5 millones de empleos en el país. También es notable cómo aumentan los pasajeros llegando al país por vía de crucero, 11.4 millones de cruceristas, un aumento también de 2 dígitos. Ahora, del otro lado, creo que preocupan dos cosas, ¿no? La primera es que los turistas aéreos, estos de los que hemos hablado mucho en los últimos meses, pues siguen un patrón de desaceleración, aunque ciertamente diciembre cierra en terreno positivo, pero no alcanza para compensar la contracción. La caída es pequeña, sí, es 1.3%, estamos en 22.9 millones de turistas internacionales por esta vía, pero hay que recordar, Rodrigo, que aquí está el 80% de los ingresos. Entonces, yo diría que esta es la parte, digamos, no tan buena de la información y de la mano de lo anterior, aunque la balanza es muy buena, es favorable en 21.3 miles de millones de dólares, o sea, de lejos, mucho más que las balanzas, los saldos de las balanzas comercial y manufacturera. Sí tenemos un pequeño retroceso, también pequeño, de 1.4% con relación al año previo. Este es más o menos el horizonte, te diría, un buen año para México en general, destacan algunas variables, pero preocupa el tema sobre todo el turismo aéreo, Rodrigo. Claro. Ahora, ¿cómo se da? ¿Hay alguna correlación, digamos, en lo que vemos de las salidas nacionales de visitantes internacionales, es decir, los turistas mexicanos que salen? Me acuerdo mucho que me decías que ha crecido mucho el turismo, por ejemplo, hacia España, etcétera. Pero la pregunta es si hay alguna relación en cuanto a cómo se comporta y el turismo nacional, porque supongo que eso habla de la potencia del consumidor mexicano en términos turísticos en general y obviamente siendo México un país que tiene un montón de atractivos, a lo mejor ahí nos da un indicio de cómo se da el turismo doméstico. A ver, este incremento en los turistas viajando al exterior, que también será un año récord con un crecimiento en la parte aérea de quizás los 10%, lo que te impacta en la información que publica INEGI hoy es en el saldo de la balanza turística, ¿no? Porque gastamos más, entonces se reduce ese saldo. En relación a esto con el turismo nacional, pues no lo podemos apreciar directamente en la información de INEGI, pero pues intuitivamente sí una parte de esos viajeros que están saliendo del país podrían haberse quedado, pero encontraron pues, condiciones favorables. Yo estoy viendo, por ejemplo, con preocupación los precios de los boletos aéreos en algunos tramos nacionales. Me parece que estamos una vez más en un momento donde se ha encarecido mucho el transporte interno y que en el mercado internacional, al haber más competencia, pues hay precios más atractivos en ciertas rutas, ¿no? Claro, este es un tema, yo creo que es súper importante y sobre todo, bueno, pues porque hemos visto la transformación del sector aéreo, empresas muy competitivas, sí, sin duda, en términos de servicio y tal, pero creo que es un aspecto fundamental. Ahora, ¿cómo nos comparamos con estos datos?
que bien lo mencionabas, pues 35.000 millones de dólares prácticamente, 6% de crecimiento, sobre todo vía aérea, pues crece. ¿Cómo se compara con la actividad turística internacional? Sí, bueno, aquí podemos avanzar antes que nadie, yo creo, Rodrigo, que México se confirma con esta información en el sexto sitio como país más visitado, ¿no? No hay duda, no hay espacio de duda de que vamos a mantenernos ahí. Es una buena nota. Francia ocupará la primera posición, España en segundo sitio, Estados Unidos en tercer lugar. Nosotros pensamos que Italia recuperará el cuarto sitio, Turquía retrocede un poquito al quinto sitio y México estará ahí en el sexto sitio. Yo creo que esto es bueno. Del lado de los ingresos, yo creo que esta es la verdadera área de oportunidad en nuestro país, porque privilegiamos, y hoy lo vamos a ver en la narrativa asociada a estos datos, pues que nos visitan muchas personas. Por cierto, nosotros ahora estamos hablando contigo, Rodrigo, de turistas aéreos, y seguramente se va a hablar en la información pública de visitantes, que es una categoría diferente que incluye también los cruces fronterizos que no necesariamente son catalogados como turistas, ¿no? Pero el tema, y regreso al punto importante, es que así como somos el sexto país más visitado, en materia de ingresos nosotros estimamos que vamos a cerrar el año en la posición número 15, ¿no? Pues aquí es donde deberíamos estar fijando el foco, ¿no? Tenemos muchas cabezas, pero necesitamos tener más carteras, Rocío. Eso me parece fundamental y qué bueno que hagas la aclaración, porque si alguien que nos está escuchando ve el dato del INEGI y dice visitantes internacionales, eso creció 13.6%, pero para efectos de los 35.000 millones de dólares, bueno, 34.991, pues no están considerados ahí, ¿no? Y siempre se puede, No, sí pues están considerados, pero digamos, la práctica internacional sí, mide, y en los rankings se miden dos cosas: turistas, personas que duermen, ¿no? En la categoría de turistas internacionales, que ahí es donde tenemos los 48 millones en número redondo, donde crecimos lo que ya habíamos dicho, 6%, pero del otro lado, en los ingresos sí se cuentan los ingresos de todos los viajeros. Esa es, digamos, la está bien. norma internacional. Lo que hace diferencia es que, como está muy bien el conjunto de todos los viajeros, turistas y excursionistas, pues se ha decidido apelar en la narrativa a esta formulación. No es incorrecta, no es imprecisa, pero no es el foco y no debe ser el centro de la discusión, porque de hacerlo así omitimos ese tema de la caída de los turistas aéreos, Ruso. Por supuesto, eso es sin duda clave en términos de lo que mencioné. Sobre todo, bueno, yo le ponía cuando reportaba el dato mucho enfoque al vía aérea, ¿no? Que es finalmente el 80% del gasto, aunque obviamente no se puede subestimar, por ejemplo, cruceros, etcétera, que también es importante. Ahora, bueno, no quiero que nos tome el corte, pero quiero ir planteándote cómo se ve el tema del mundial, sobre todo el efecto que pudiese tener. Obviamente tenemos retos importantes en la infraestructura con respecto a esta justa mundialista, tanto, bueno, pues se ha comunicado que el Estadio Azteca, bueno, ahora se llama Banorte, a lo mejor no va a estar listo. Obviamente la infraestructura me encuentro acá en Monterrey, pues el famoso metro pues no va a llegar al aeropuerto, eso está muy claro, ya están pensando en el plan B, en fin. Pero si quieres, regresando al corte, lo comentamos, Francisco, porque creo que también es importante ver la perspectiva y justo si esto sí tendrá un efecto y cuál pudiese ser, entendiendo que pues ahora esta justa deportiva se realiza principalmente en Estados Unidos, pero también algunos partidos acá en México y por supuesto en Canadá. Si quieres lo comentamos al volver. Claro que sí, con mucho gusto, Rubio. Está con nosotros Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, STARC, de la Universidad de Nueva Cancún. Francisco, ¿cómo se ve la perspectiva 2026, sobre todo considerando el Mundial? O sea, sin duda, este evento va a ser un revulsivo para la presencia de México en el mundo. Como sabes, hace ya varios años se canceló la inversión pública en materia de promoción turística y hacen falta este tipo de acciones para compensar pues lo que hemos perdido. Creo que estaremos presentes en la mente en muchas personas y yo creo que hay que verlo en esa perspectiva. Por otro lado, no creo que sea, digamos, un potenciador significativo de flujos turísticos. ¿Por qué? Pues por la propia naturaleza que ya comentabas, que solamente se jugarán en México 13 partidos, pues con un aforo que es el que es, donde pues tendremos un movimiento interno muy importante y yo he estado viendo algunas estimaciones que sitúan quizás un techo de unos 300,000 turistas internacionales
viniendo al Mundial. Vamos a ver, yo estoy viendo la oferta aérea y me parece que está aumentando sobre todo para Sudamérica, pero bastante menos para Europa y pues prácticamente sin aumento, perdón, en lo que se refiere a Estados Unidos y Canadá. Yo creo que hay que verlo positivo, va a haber un consumo incremental importante, nos pone en el mapa, pero no necesariamente vamos a recibir torrentes de turistas, me parece, Rodrigo. Claro. Y eso me lleva porque hace un rato antes de ir al corte, pues planteaba el tema de la infraestructura que sin duda, pues parece que no va a estar del todo lista en las tres, digamos, ciudades. Digo, el aeropuerto de la Ciudad de México, ayer estuve en la Terminal uno, obviamente en la 2 y pues se ve todavía bastante complejo, pues todavía en obra negra, ¿no? Algunas partes, sobre todo en la Terminal uno. La T2 ahí va avanzando. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se mide, digamos, la infraestructura turística y qué sabemos del nivel que tiene México vinculado a ello, independientemente del mundial? Pero creo que también, pues, la impresión que se lleven los que vengan o lo que se pueda ver, pues tendrá que ver con eso, ¿no? Con la capacidad que tenemos de desarrollar infraestructura, que finalmente es infraestructura civil, pero que obviamente en el sector turístico, pues, pesa mucho. Bueno, yo creo que México tiene destinos turísticos de clase mundial, sin duda. Ves la oferta hotelera, por ejemplo, bueno, pues realmente es notable la calidad de y también creo que hay que subrayar, Rodrigo, pues la calidad del servicio. Ciertamente la parte de infraestructura pues es un reto muy importante. Eh, el tema aeroportuario pues no puede omitirse. Yo creo que ciertamente el aeropuerto de la Ciudad de México estará listo con algún decoro y que los turistas pues bueno, pues pasarán por él sin digamos, que genere mayor complicación su internación. Creo, sin embargo, que donde deberíamos enfatizar pues es en temas que tienen que ver con la facilitación, ¿no? Hemos recibido la noticia, por ejemplo, de que se ha repuesto el visado digital para Brasil recientemente, pues es una muy buena noticia, pero ese tipo de temas, la manera en que se hacen los trámites de internación, pues sí requieren mayor atención. La manera como el transporte es disponible para los turistas, yo creo que ese es un talón de Aquiles de México, esta pues, manera en la que funcionamos, pues protegiendo a los sindicatos de taxistas sobre todo, ¿no? Sin permitir una competencia transparente con otras modalidades, particularmente con estas denominadas plataformas, pues eso yo creo que sí lo va a notar el turista, ¿no? ¿Por qué puedo irme en un taxi de plataforma de la ciudad al aeropuerto, pero no puedo hacerlo de los aeropuertos a la ciudad, ¿no? Yo creo que ese sí, pues siembra dudas. Yo creo que ahí la autoridad debería estar, pues, abriendo el espectro y no solamente atender la parte de infraestructura. Yo creo que la infraestructura, bueno, pues estará mejor, sí, sin duda, estará, digamos, otra vez regreso al tema, no tendremos una millonada de turistas viniendo al país y por tal razón no creo que sea un factor que afecte sensiblemente la experiencia del viajero, pero en otras partes yo creo que sí tenemos que hacer la tarea, Roberto. Claro. Y creo que puede haber ventajas interesantes de México, ¿no? Obviamente la política migratoria de Estados Unidos pues influye, digamos, sobre todo en el turismo que viene de Sudamérica, que a lo mejor pues le hace más sentido venir al Caribe mexicano, a Cancún, etcétera, que ir a Miami, que es un destino muy típico también a nivel de Sudamérica, y lo que ya hemos observado con los canadienses, ¿no? Que han dejado de ir a Estados Unidos en cierta medida y en cambio han venido más a México. Sí, esto fuera del mundial, entiendo, ¿no? Porque para el efecto mundial Sí, lo que sí, cuenta fuera es del el mundial. país, ¿no? Entonces los argentinos pues, están queriendo irse a Estados Unidos, los brasileños igual, ¿no? Sí, sin duda el efecto de esas políticas migratorias de Estados Unidos, pues en parte explica, porque el beneficio lo vimos ya en el turismo proveniente de Canadá, particularmente Canadá, el número de viajeros de ese país, Estados Unidos, va a cerrar más o menos un 12% abajo y una parte de esos viajeros pues redireccionaron su vacación hacia México. Hay algunos otros factores que están, digamos, sobre la mesa y que también aunque puedan ser coyunturales, alguno no lo es, pues son oportunidades para México. Una es pues, el tema de Cuba, ¿no? Que, digamos, aunque no tiene que ver todo con estas decisiones recientes
de cancelación de vuelos, pues ya trae un largo rato en donde no podía ofrecer una actividad pues, digamos, sostenida en materia hotelera y no era capaz pues, de llevar turistas. Simplemente la contracción en viajes a Cuba pues, ya tiene un buen rato y es muy triste verlo así. México se ha beneficiado y puede beneficiarse un poco más. Coyunturalmente, pues Jamaica está muy golpeado con el tema de los huracanes, la caída en el flujo en los aeropuertos de ese país, pues sí se nota, son caídas sensibles y también una parte se redirecciona a nuestro país, pero por otro lado, pues hay otros actores jugando. Ayer veía yo resultados de Dominicana del mes de enero, pues sí trae un crecimiento del 8% en enero, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar que eso, que estamos en un escenario pues, muy competitivo, de alta rivalidad y en donde pues, te tienes que mover con gran celeridad. Y por eso es necesario tener esta política pública que acompañe el esfuerzo privado, entendiendo que a final de cuentas el beneficio del turismo es un beneficio para la sociedad mexicana. Esto de lo que tanto se habla, de la prosperidad compartida, pues es una realidad si apostamos más fuerte por el turismo, Rodrigo. Claro. Ya por último, Francisco, más allá obviamente del mundial, el tema de la seguridad, ¿qué tanto impacta realmente? En Es un términos tema, por de, supuesto. sí, o sea, la percepción de seguridad en México, sobre todo pensando en el turismo internacional. O sea, sin duda no ayuda pues, las notas negativas, los eventos de pues, alta visibilidad, como los que se suceden con mucha frecuencia. No necesariamente un viajero que está en Europa distingue lo que acaba de ser en Sinaloa y lo disocia de toda la imagen del país. Eso es cierto. Eso no ayuda, con independencia de que vemos una estrategia de seguridad mucho más robusta en la actualidad. Pero también hay que decir del otro lado, Rodrigo, pues que millones y millones de turistas, como lo estamos viendo en la información, pues visitan nuestro país y la pasan bien sin, digamos, mayor complicación. Hay que recordar que una parte importante de ese turismo aéreo del que tanto hemos hablado hoy es turismo repetitivo. El turismo aquí en el Caribe mexicano, más o menos entre el 50 y el 60% ya vinieron antes del Caribe mexicano. Eso quiere decir que se encontraron con una buena experiencia, que su seguridad no se vio afectada y que este no es un obstáculo, pero en todo caso hay que decir pues que sí, esta percepción y esta imagen de inseguridad pues es un ancla a un despegue pleno del turismo de nuestro país. Claro, sí, y te lo preguntaba porque de repente, bueno, pues obviamente acá nos importa mucho, es un tema que de repente tiene cierta visibilidad, pero luego a nivel internacional, bueno, una parte son las narrativas y la promoción que hace un país que ayuda a cambiar narrativas. De repente, pues hay otros destinos que también pueden tener inseguridad, pero no es tan visible ni tan dramática como la de México. Pero esto que mencionas creo que da una buena luz, ¿no? Hay un turismo recurrente que entiende bien, o por lo menos ha tenido buenas experiencias en México y sabe, bueno, pues que es un país en el cual pues tenemos, como también lo mencionabas, una oferta de clase mundial que además se va sofisticando, ¿no? Ahora yo me encuentro en Monterrey y la verdad es que el crecimiento que ha tenido en la oferta hotelera pues ha sido muy interesante y cada vez más sofisticado y creo que eso pues también es interesante, pero bueno, un sector sin duda que además creo que todavía está muy por debajo de su potencial si consideramos un país como Turquía, por ejemplo, en lo que te referías en cuanto al gasto promedio que podría subir bastante. Pero como siempre te agradezco mucho, estimado Francisco, te mando un gran abrazo y gracias siempre por la información y sobre todo la disposición. Al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio. Buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, STARC, de la Universidad Anáhuac Cancún.